Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernanda Calderón y como cada semana recuperamos la memoria noticiosa de ECO, el primer sistema informativo de habla hispana del mundo. Empezamos con la transmisión especial del 15 de junio de 1993. Bajo la conducción de Dian Pérez y Miguel Bárcena, el presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, Emilio Erroa, anunciaba su visita a México para reforzar lazos económicos y culturales. En Italia habían renuncias en el Congreso por corrupción en el caso Manos Limpias. México participaba en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Austria con la asistencia de más de 150 países. En Bosnia, el conflicto de tropas serbias contra musulmanes proseguía con combates intensos. James Baker, secretario de Estado de Estados Unidos, hacía una visita a Rusia mientras que se iniciaba una ronda de conversaciones entre israelíes y árabes en Washington. Esta es la narración original. El presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón en España habló sobre los motivos de su próxima visita a México. Don Emilio Eiroa, presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón y secretario general del Partido Aragonés. Dentro de muy pocas horas se está yendo usted a México. ¿Cuál es el motivo de la visita a nuestro país? Pues el motivo es, de alguna forma, reforzar los lazos culturales, por una parte, los comerciales. Creo que México y la Comunidad Autónoma de Aragón en estos momentos tienen muchas cosas que hacer. Aragón, puerta de Europa en estos momentos, tiene unas tremendas posibilidades como punto para poder introducirse en Europa, y yo espero también que capital mexicano y capital aragonés puedan intercambiarse junto con nuevas tecnologías y junto con un capital muy importante que tenemos, el capital humano también, que ha de ir allá. Respecto al tema económico, ¿llevan ustedes propuestas concretas? Sí, sin duda alguna, porque es una misión cultural compuesta de varios empresarios que ya llevan tiempo preparando esta visita, y en unos momentos de pujanza de aquel país, de México, y también de la Comunidad Autónoma, creo que es interesante, y tenemos la experiencia ya de otras visitas que se han hecho a países hispanoamericanos donde los resultados han sido muy positivos. De manera que también, de alguna manera, este viaje va a servir para reforzar la amistad entre Aragón y México, incluso sí. América Latina. No hay que olvidar que Aragón tuvo un papel muy preponderante en el descubrimiento de América, en la historia española. Aragón desde el siglo XI, y luego a través de la Corona de Aragón tuvo un carácter muy universalista, y no hay que olvidar las individualidades aragonesas que de alguna forma le han dado ese carácter también al aragonés. En esta visita tratamos también de alguna forma de recuperar un lazo de unión que ha habido muy importante entre nuestra tierra y México a través de Buñuel. Vamos a preparar allí un festival de cine de Buñuel que creo que es algo que nos une también de forma bastante fuerte. Señor, ¿algo más que quiere usted añadir? Agradecer a Galavisión la oportunidad que me da de poder hablar en directo con todos los espectadores mexicanos y a nivel universal. Pues ya sabe que Galavisión se ve mucho en España, y yo agradezco esta oportunidad enviando un saludo muy afectuoso a todos los mexicanos, y especialmente a aquellas personas que dentro de unos días nos van a recibir y con las que vamos a convivir. Muchas gracias, sobre todo buen viaje. Gracias a ustedes. Mario D'Acquisto, vicepresidente de la Cámara de Diputados de Italia, presentó este martes la dimisión a su cargo poco después de que los magistrados de la Operación Manos Limpias le abrieran un sumario judicial. Mario D'Acquisto fue acusado por haber sido el destinatario de una cantidad de $200,000. El diputado rechazó las acusaciones y presentó su dimisión al presidente de la Cámara. Al mismo tiempo, los magistrados de la Operación Manos Limpias abrieron sumarios contra otros 3 parlamentarios, quienes acumulan una larga serie de procedimientos judiciales. Finalmente, una nueva orden de prisión fue dictada por la Fiscalía de Milán contra Giorgio Casadei, secretario del exministerio de Relaciones Exteriores, Gianni De Michelis, presuntamente implicado en el escándalo.
Fernando Solana, secretario mexicano de Relaciones Exteriores, dijo en Austria que la Conferencia Mundial de Derechos Humanos es un acontecimiento sin precedentes que, entre otras cosas, aportará una gran conciencia mundial. En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Austria, la intervención de México fue precedida por el secretario de Asuntos Exteriores, Fernando Solana, quien aprovechó el encuentro de más de 150 cancilleres para reforzar la relación de México con el mundo. Ministro Solana, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos definitivamente va a ser algo positivo, dará algunos frutos, pero concretamente, ¿qué resultados cree usted que se puedan lograr? ¿Cómo se van a fortalecer los mecanismos internacionales en pro de los derechos humanos, existiendo tan diferentes formas de gobiernos en el mundo? Creo que hay diferentes formas de gobierno y hay también diferentes puntos de vista. Sin embargo, el hecho de que se reúna por primera vez una conferencia mundial con más de 150 países, con el exclusivo tema de tener una visión internacional sobre la defensa de los derechos humanos, es muy positivo. La conferencia acaba de comenzar, apenas corre hoy su segundo día, habrá que ver cómo culmina a finales de la próxima semana, pero yo repito, siento que por la calidad de las representaciones, por el número de países participantes, por la atención que hay en el mundo a la defensa de los derechos humanos, por la presencia de las organizaciones no gubernamentales, de los premios Nobel ligados a la defensa de los derechos humanos, es un acontecimiento sin precedente y que, entre otras cosas, aportará una gran conciencia mundial, en el sentido de que el problema de los derechos humanos es un problema universal y que tiene que tener una visión internacional. ¿Cuál es la situación actual, si existen violaciones de derechos humanos en nuestro país, en México? Bueno, yo creo que hay en esto un gran avance. Es evidente que la lucha contra el narcotráfico ha obligado a las autoridades a una actitud muy contundente, porque no se puede llegar a detener, digamos, a un narcotraficante con una orden de aprehensión para que lo reciban a la policía o a las autoridades a base con metralletas, ¿no? Tiene que haber la realidad de una capacidad de hacer esto. Y aquí ha habido alguna situación que ha complicado en los países en donde se ha dado el problema del narcotráfico, ha complicado las cosas para los derechos humanos. Específicamente en el indigenismo, que México quizás es el país con mayor raza indígena todavía, ha sido incluido en una serie de listas de Amnistía Internacional como mucha opresión hacia el indígena. Bueno, mi impresión es justamente la contraria. Yo creo que México es uno de los países que tiene una atención más particular y desarrollada hacia los grupos indígenas. Empezaré por afirmar que ya en la Constitución se reconoce la personalidad étnica de cada uno de los grupos. México es uno de los pocos países del mundo en donde los primeros años de la primaria se enseña la lengua materna. Es decir, en México se enseña los primeros años en más de 40 lenguas indígenas como una forma de respeto fundamental a los niños indígenas y a las familias indígenas. Aprovechando su estancia en Viena, el canciller mexicano se entrevistó con los ministros de Exteriores de Colombia y Venezuela para preparar la agenda de su próxima reunión del 9 de julio y poder terminar antes de fin de año el acuerdo de libre comercio de los tres. También tuvo una reunión de trabajo con el jefe de gobierno austriaco, Franz Branitzky. Y continúan los enfrentamientos en Bosnia-Herzegovina. La sangría sigue envolviendo Bosnia y Herzegovina. Los radioaficionados de Goraz, de la única fuente de información sobre el drama en este enclave musulmán en el este de Bosnia, reconocen que los sitiadores serbios han hecho retroceder a las fuerzas musulmanas a una segunda línea del frente. Ahora se teme un asalto final contra la ciudad. Por doquier hay muertos y heridos. Cada casa es ya una morgue y un hospital improvisado. En Bosnia Central han continuado los combates entre musulmanes y croatas, antiguos aliados que se disputan una zona en torno a la ciudad de Novi Travnik. En Herzegovina Oriental, serbios y croatas han llegado a un acuerdo para intercambiar población civil y propiedades de una y otra etnia. En Sarajevo, la ONU ha decidido suspender por razones de seguridad el puente aéreo por el cual llegan a la capital bosnia alimentos y medicinas.
Los comandantes militares de las tres partes beligerantes en Bosnia, serbios, croatas y musulmanes, acordaron una nueva tregua entre sus tropas. Sin embargo, las fuentes locales no especificaron la fecha en que debe entrar en vigor esta tregua. Por su parte, la agencia yugoslava Tanjug difiere entre si el alto al fuego iniciará este miércoles o el viernes 18 de junio. Los comandantes de las tres fuerzas en conflicto, el general serbio Ratko Mladic, el musulmán Razim Delic y el croata Milivoje Petković, firmaron una nueva tregua en presencia de los comandantes de los cascos azules en la extinta Yugoslavia y en Bosnia. En otra información, James Baker, exsecretario de Estado de los Estados Unidos, efectúa una visita a Moscú. El exsecretario de Estado norteamericano James Baker pidió a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, que ofrezca la membresía completa a las exrepúblicas soviéticas. También llamó a que los países occidentales discutan con ellas convenios del libre comercio. James Baker visita Moscú para abrir en Rusia la oficina de su compañía Baker & Botts. En un desayuno en el Centro Internacional de Prensa, dijo que al mundo le espera una paz democrática si las reformas en Rusia tienen éxito, agregando que éstas deben abrir nuevos mercados y alentar las inversiones. El exsecretario de Estado dijo que el nacionalismo radical, los movimientos en contra de la democracia y libre mercado amenazan a las reformas. También señaló que es especialmente importante en Rusia una política monetaria y fiscal correcta, que el gobierno ruso acelere la privatización de las grandes empresas, que se haga el rublo convertible y se cree una sólida base legal para las inversiones extranjeras. James Baker dijo que Rusia y otros países de la Comunidad de Estados Independientes deben integrarse a la democracia mundial de mercado en una comunidad de valores universales, lo cual está obstaculizado por la xenofobia y la intolerancia. En otra información, la 10ª ronda de conversaciones bilaterales entre árabes e israelíes comenzó este martes en Washington. En medio de una atmósfera de gran escepticismo y profundas dudas, pero con deseos de avanzar, se reanudaron las pláticas de paz del Medio Oriente. Siria continúa insistiendo en que Israel debe entregar todas las lomas de Golán bajo una resolución de las Naciones Unidas o asumir la responsabilidad de que fracase otra ronda de negociaciones. El problema está en que la versión en inglés de la resolución de las Naciones Unidas solo dice que se debe entregar territorio a cambio de paz y seguridad. Debiera decir que se debe entregar el territorio a cambio de paz y seguridad, para que pudiera interpretarse como todo el territorio. Israel ha dicho a Siria que acepta el elemento de retiro como parte del proceso de paz, pero no hablará sobre la extensión hasta que algunas cuestiones queden contestadas adecuadamente. Estados Unidos está deseoso de acercar a las dos partes lo suficiente como para poder ofrecer propuestas de compromiso. El presidente Clinton ha intercambiado cartas con el presidente de Siria, Hafez Assad, para hablar sobre cuánto debe entregar Israel para lograr un acuerdo. Con los palestinos, Israel está hablando de darles autoridad inmediata para que se autogobiernen en algunas áreas de las tierras ocupadas. Hay indicios de que hay otros elementos que también están creando aperturas. La vocera de la delegación israelí, Ruth Jaron, declaró que Kuwait ha dado un paso favorable al anunciar que levantó algunas porciones del boicot económico contra Israel. Por lo pronto, este martes prosiguieron en Washington las pláticas de paz para Medio Oriente. La sublevación palestina de 5 años y medio en Gaza continúa. Una nueva generación que incluye a niños de 5 años de edad forman lo que podemos llamar un ejército infantil. Se burlan, desprecian, lanzan piedras e insultan al ejército israelí, que se enfurece y posteriormente se desquita. Hasta el momento, 39 niños han sido asesinados en los últimos 6 meses y un número indeterminado ha resultado herido. Muchas veces los padres de estos menores no se dan cuenta del comportamiento de sus hijos con la intifada o dentro de la intifada. Un niño de 10 años de edad, quien lanzó piedras a los soldados, señaló que sus padres pensaban que se encontraba en la escuela. El pequeño agregó que no tiene miedo de morir. Otro pequeño de nombre Mohamed, de 13 años de edad, fue asesinado de un balazo en la cabeza hace una semana. Mientras sus padres lloran su muerte, sus compañeros de escuela cantan para que terminen los asesinatos de palestinos en la Franja de Gaza. El señor Yasser Abdor-Rabu, portavoz de la Organización para la Liberación de Palestina, dijo en Túnez que los palestinos desean llegar a un acuerdo con los israelíes durante las pláticas de paz en Washington. Casi en el mismo momento en que comenzaba en Washington la 10ª sesión de las bilaterales entre árabes e israelíes, el portavoz de la OLP reafirmaba hoy en Túnez la voluntad de los palestinos de llegar con los israelíes a una declaración de principio en torno a medidas
que ha calificado de pragmáticas y ejecutorias. Yasser Abdurrabbu ha subrayado a este respecto que el texto de compromiso presentado por Estados Unidos durante la sesión anterior es hoy caduco e impropiado como base de discusiones sobre la etapa transitoria de la autonomía de los territorios ocupados. Washington, señaló, no presentó hasta ahora ninguna propuesta para colmar la diferencia entre palestinos e israelíes, y evocando las reservas y la oposición de algunos sectores de la central palestina a la continuación de este proceso de paz, Abdurrabbu ha revelado que después de la actual sesión se convocará el Parlamento palestino en exilio para valorar lo realizado hasta ahora. Gracias por su atención. Eso fue lo que ocurrió en junio de 1993 y ese es el documento histórico de ECO. Y a más de 31 años del Partido Demócrata celebró su convención nacional en la ciudad de Chicago. Los trabajos comenzaron el lunes 19 de agosto con la asistencia de casi 50,000 personas en un centro de convenciones donde 15,000 personas representaron a medios de comunicación de Estados Unidos e internacionales como N+ y Foro. La ciudad de Chicago fue virtualmente blindada con el mayor dispositivo de seguridad de la historia. Hubo protestas que obligaron a reforzar el control de acceso a la convención, pero también frente al consulado de Israel, que llevó a la detención de 55 personas. El lunes, fuera del programa, la candidata demócrata Kamala Harris dirigió unas breves palabras a los asistentes a manera de saludo. Ese mismo día, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se dirigió a los asistentes y también lo hizo la ex candidata a la presidencia Hillary Clinton. Este es parte de su mensaje. With faith in each other and joy in our hearts, let's send Kamala Harris and Tim Walz to the White House. And America, I love you. Let me ask you, are you ready to vote for freedom? Are you ready to vote for democracy and for America? Let me ask you, are you ready to elect Kamala Harris and Tim Walz, President and Vice President of the United States? Entre los oradores principales en la Convención Nacional Demócrata el martes estuvieron Michelle y Barack Obama, expresidente de Estados Unidos. Ambos se dirigieron a los asistentes para respaldar la candidatura de Kamala Harris. Kamala Harris is more than ready for this moment. She is one of the most qualified people ever to seek the office of the presidency. She is one of the most dignified. A tribute to her mother, to my mother, and to your mother too. The embodiment of the stories we tell ourselves about this country. Her story is your story. It's my story. It's the story of the vast majority of Americans trying to build a better life. I am feeling hopeful, because this convention has always been pretty good to kids with funny names who believe in a country where anything is possible. Because we have a chance to elect someone who has spent her entire life trying to give people the same chances America gave her. Someone who sees you and hears you and will get up every single day and fight for you. The next president of the United States of America, Kamala Harris.
El día crucial fue el jueves, cuando la vicepresidenta Kamala Harris aceptó de manera formal la nominación como candidata demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, luego de una votación simbólica, ya que la mayoría de 4,000 delegados demócratas ya habían votado por ella. Kamala Harris dijo que será presidenta para todos los estadounidenses. I will be a president who unites us around our highest aspirations, a president who leads and listens, who is realistic, practical, and has common sense, and always fights for the American people. Donald Trump, candidato a la presidencia de Estados Unidos, continuó con su campaña. El martes estuvo en Howell, Michigan, donde criticó la labor de la vicepresidenta Kamala Harris en materia de delincuencia y seguridad. Trump dijo que se iba a detener el crimen violento en Estados Unidos. Vamos, enfatizó, a poner freno a la ola criminal de Kamala, que está llegando a niveles nunca vistos, y que él ofrecerá ley, orden, seguridad y paz. El miércoles, Donald Trump asistió por primera vez a un mitin al aire libre en el estado de Carolina del Norte, luego del atentado contra su vida el 13 de junio en Pensilvania. Para reforzar la seguridad, Trump apareció detrás de 4 cristales blindados que le protegieron en el evento celebrado en el Museo de Aviación de Asheboro. Vamos a una pausa, pero al volver. Las negociaciones para una tregua en Gaza prosiguen. Ya regresamos. Estamos de regreso. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, afirmó al iniciar la semana que las negociaciones en Egipto son quizás la última oportunidad para alcanzar un acuerdo para terminar con la guerra en Gaza. Al llegar a Egipto, Blinken se reunió con el presidente Abdel Fattah el-Sisi. Egipto pidió en las conversaciones el alto al fuego en Gaza. Antony Blinken se reunió previamente, lo hizo con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Blinken admitió que hay tensión ante un posible ataque de Irán a Israel propiciados por Hezbollah. This is a decisive moment, probably the best, maybe the last opportunity to get the hostages home, to get a ceasefire, and to put everyone on a better path to enduring peace and security. I'm here as part of an intensive diplomatic effort on President Biden's instructions to try to get this agreement to the line and ultimately over the line. It is time for it to get done. It's also time to make sure that no one takes any steps that could derail this process. And so we're working to make sure that there is no escalation, that there are no provocations, that there are no actions that in any way could move us away from getting this deal over the line. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el martes que jamás se estaba distanciando de las negociaciones para un alto al fuego en la Franja de Gaza, aunque insistió en que un entendimiento aún es posible. El presidente Biden, tras participar en la Convención Nacional Demócrata en Chicago, señaló que Israel dice que se puede resolver, Hamás ahora se está distanciando. Hamás respondió que lo dicho por Biden era una luz verde para Israel y que la propuesta de cese al fuego no consideraba un alto al fuego integral en la Franja de Gaza y la retirada del ejército israelí. Irán prometió castigar a Israel en el momento adecuado. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores aseguró que responderán en venganza por el asesinato del máximo líder de Hamás, Ismail Haniyeh, ocurrido en un ataque israelí en Teherán el mes pasado. Sin embargo, aclaró que Irán no busca una escalada de violencia en la región y apoya las conversaciones de cese al fuego en la Franja de Gaza. Israel recuperó los cuerpos de 5 rehenes que estaban en poder de Hamás. 4 de ellos habían sido dados por muertos, pero no habían sido ubicados, y la muerte del quinto apenas fue divulgada. Todos ellos habían sido secuestrados el 7 de octubre de 2023, cuando Hamás incursionó en territorio israelí. Además, se dieron a conocer los nombres: Yageb Bushtab, Alexander Danzig, Abraham Munder, Yoram Metzger, Nadav Poplewel y Chaim Perry. Se estima que en manos de Hamás aún quedan 109 rehenes. El Foro de Familias de Rehenes lleva un conteo día por día y en su portal muestra las fotografías de todos y cada uno de ellos.
El portavoz del gobierno israelí, David Mencer, declaró que se evitó un importante atentado terrorista en Tel Aviv el pasado domingo. Un sospechoso detonó prematuramente su mochila llena de explosivos antes de llegar a una zona más poblada, añadió el funcionario. Los grupos palestinos Hamas y la Yihad Islámica reivindicaron la autoría de un atentado en Tel Aviv, amenazando con más ataques en Israel mientras se prolonga la guerra en Gaza. This was a significant terror attack which was averted yesterday in Tel Aviv. The Palestinian with a backpack loaded with explosives exploded his charge that he was carrying before he managed to reach a more heavily populated area. En otra información, tropas de Ucrania destruyeron un segundo puente estratégico en la región rusa de Kursk, donde reforzó además sus posiciones. El comandante ucraniano Mykola Oleshchuk mostró un video en el que se observa el ataque aéreo con misiles sobre el puente. Posteriormente, la televisión rusa indicó que era el puente sobre el río Seim, cercano a Zvanoye. El primer puente en esa zona fue destruido el 16 de agosto. El Kremlin evitará hablar sobre la incursión de Ucrania lanzó sobre la región de Kursk el 6 de agosto. El consejero diplomático del presidente Vladimir Putin, Yuri Ushakov, aseguró el lunes que en la fase actual dada esta aventura no hablaremos, al ser cuestionado acerca de una posible negociación con Kiev. Ucrania atacó una refinería en Sterlitamak. Las defensas antiaéreas derribaron el martes una decena de drones en Moscú, que sufrió uno de los mayores ataques con aparatos no tripulados enemigos desde el inicio de la guerra en Ucrania en febrero de 2022, anunció este miércoles el alcalde Sergei Sobyanin. Sobyanin escribió en redes sociales que ha sido uno de los mayores intentos de atacar Moscú con aparatos no tripulados. El primer dron que se dirigía a Moscú fue destruido en las inmediaciones de la capital y otros 9 durante la siguiente hora y media. El alcalde aseguró que la situación en Moscú está bajo control, sin víctimas o daños materiales. El jueves las autoridades reconocieron el derribo de 28 drones en diversas regiones de Rusia. Y antes de despedirnos, la primera superluna del año fue visible en Australia. El satélite natural brilló intensamente a pesar de la presencia de nubes. Se considera una superluna cuando alcanza el punto más cercano a la Tierra en su órbita, lo que la hace parecer mucho más grande. Y el término azul no se refiere a su color, sino a cuando hay 2 lunas llenas en un solo mes. Hasta aquí una emisión más del Archivo Histórico de ECO y la actualidad de la noticia. Yo soy Fernanda Calderón y los esperamos la próxima semana.